Buenos días. Se procede a la formalización del acuerdo del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Social y Económica de Extremadura con motivo de la crisis de la COVID-19. Acuerdo que se firma entre la Junta de Extremadura y los agentes sociales. Procedemos a dar paso a la firma del documento. En primer lugar, firma el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. A continuación, la secretaria general de UGT, Patrocinio Sánchez Escobar. Procede a la firma del documento la secretaria general de Comisiones Obreras, Encarna Chacón Belmonte. Por último, el secretario general de la CREX, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Una vez firmado el acuerdo, comienza el turno de intervenciones y al finalizar se abrirá un turno de preguntas para los medios de comunicación. Toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura. Sí, muchas gracias. Brevemente, el COVID-19 o la COVID-19, por sus propias características, lo que ha representado la pandemia, exige, yo creo, dos tipos de reacciones, ¿no? Unas que han sido en el corto y están siendo en el corto, y otras que forman parte de una estrategia de medio y largo plazo. Nosotros a lo largo de todo este proceso hemos mantenido el diálogo social con los agentes sociales, con la patronal y los sindicatos todos los lunes, en una reunión que nos ha servido desde el minuto 1 pues para estar compartiendo prácticamente en tiempo real todas las estrategias que íbamos desarrollando en el corto, ¿no? Bueno, este documento que firmamos hoy, que no se pudo firmar lógicamente durante el confinamiento, una serie de medidas que hemos ido adoptando a lo largo de este tiempo en el corto plazo. Algunas todavía se siguen adoptando y algunas otras se adoptarán en las próximas semanas, y que tienen que ver básicamente con esas ideas de mantenimiento del empleo, que tiene que ver con iniciativas como la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y del Urbanismo Sostenible para el impulso en el corto de los proyectos económicos a la salida del confinamiento, que tienen que ver con las ayudas que se pusieron en marcha complementarias con la del Gobierno de España para los desempleados, para los trabajadores en ERTE o para los autónomos, es decir, que tiene que ver con la subsidiación de puntos de intereses para empresas, es decir, que tiene que ver con todo lo que a lo largo de estos meses hemos hecho. Ya digo, yo quiero agradecerles el trabajo de todos estos meses, que tenía especial interés en que se visualizara, porque no se ha podido visualizar como consecuencia del confinamiento. Y hay una segunda tarea en la que hemos empezado a trabajar y que continuaremos a partir de ahora, cuando acabe esta rueda de prensa, en la correspondiente reunión, que es la elaboración de la agenda para la reactivación social y económica en Extremadura, ¿no? Que, como ya hemos anunciado, pues hemos tenido un periodo de tiempo de recepción de propuestas por parte de la sociedad civil a todos los niveles. Ahora con sus agentes sociales representativos de esa sociedad, que la presentaré en el Parlamento con motivo del debate del Estado de la región, y que a partir de ese momento el Parlamento, la Asamblea de Extremadura, lo discutirá, lo debatirá en la comisión creada al efecto del COVID, o en la que estime oportuno su dirección, la mesa de la Asamblea y la Junta de Portavoces, para que no más tarde del inicio del próximo otoño pues podamos tener ya la agenda aprobada para iniciar su desarrollo, ¿no? Nosotros estamos ya con los sindicatos desde hace tiempo trabajando en las mesas, en las que vamos a seguir trabajando durante todos estos meses. Un buen ejemplo, por ejemplo, el Plan de Energía y Clima, que ya está por parte de la Junta, ya tenemos una propuesta que hacerle,
pues a partir del momento en el que pase ese debate del Estado de la región, ya empezaremos a hablar con ellos del desarrollo a futuro, ¿no? La agenda para la reactivación será un documento de estrategia conjunto que luego, a lo largo de una serie de mesas, se irán desarrollando en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, dependiendo de las características del sector o subsector del que se trate y del área al que vayamos a hacer referencia, ¿no? Yo creo que, como lo fue en su día el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura, esta agenda es un trabajo muy concienzudo, al que incorporaremos, además, las medidas que la Comisión de Reestructuración y Reconstrucción que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados tome. Hay que aterrizar esas medidas en Extremadura y también incorporaremos pues lo que significa y representa para los próximos meses la reformulación del ámbito de los fondos europeos y de los presupuestos, ¿no? Hay una serie de elementos que estaban en los presupuestos que habíamos hablado y negociado con ellos, que luego no se han podido llevar a cabo, obviamente, porque en estos momentos tenemos 300 millones de euros menos de ingresos y 150 millones más de gastos, que en trazos gruesos en lo que se traslada o en lo que se ha traducido la pandemia hasta estos momentos en nuestra región, ¿no? Yo creo que tenemos elementos, a partir de la aprobación de los fondos para la reconstrucción de la Unión Europea, tenemos elementos a partir del fondo no reembolsable del Gobierno de España para asumir el inmenso reto de recuperar los niveles de bienestar que había previo a la crisis y en el futuro incluso de superarlos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que intentar hacer entre todos. En este momento hay que liderar las expectativas, hay que liderar las frustraciones, pero también hay que liderar la ilusión de una región y de un país que va a luchar, esperemos que lo más unidos posible, para intentar cuanto antes recuperar la situación y el agujero que ha provocado en nuestras vidas, en nuestros proyectos de familia, en nuestros proyectos de sociedad, esta enorme crisis que hemos tenido, ¿no? Y todo esto, obviamente, sin olvidar ni un solo momento ni a los fallecidos, ni a las víctimas, ni a los que tanto han luchado y tanto han trabajado para intentar vencer este coronavirus, ¿no? Pero ahora es tiempo de la ciudadanía, ahora es tiempo de todos y cada uno de los ciudadanos, ahora es tiempo de distancia, ahora es tiempo de higiene, ahora es tiempo de mascarilla, ahora es tiempo de guardar las normas, los protocolos, las guías. Ahora es tiempo de asumir cada uno de nosotros la responsabilidad que tiene por delante, que es mucha en su propio destino y en el de su entorno. La mejor manera de querer a nuestros padres, de querer a nuestros hijos en estos momentos es guardar las distancias. Si no puedes guardar las distancias, usar mascarilla, es lavarte las manos. Esa es la inmensa tarea que tenemos por delante a partir de ahora. Y por último, como saben, el día 21 se abrió la nueva normalidad. Estamos en ese periodo ventana de 14 días a partir de ese momento para saber si eso tiene alguna incidencia. De momento no la ha tenido. El día 21 tenemos, el día 1 tenemos la apertura de la frontera con Portugal, en general del espacio Schengen, más las decisiones que la Unión Europea tome con aquellos países con los que se decida volver a tener comunicación, ¿no? Ahí se abrirá también otro periodo de otros 14 días, pero si tras ese periodo de 14 días seguimos teniendo unos resultados como los que estamos teniendo en estos momentos, que son, pues no hay brote, ha habido algún repunte en algún sitio perfectamente localizado, perfectamente respondido, y en ese contexto, en ese horizonte, iremos flexibilizando las medidas que aprobamos el día y que se publicaron el día 22 para que sea posible, si todo va bien, que pueda haber verbenas, si es posible que todo va bien, aumentar los determinados aforos de los que estamos limitando, pero siendo muy prudentes y solo en el caso de que tengamos claro que eso no va a significar una vuelta para atrás. Yo agradezco además a toda la gente que lo ha entendido, que el que aquí hayamos querido ser desde el minuto 1 siempre enormemente prudente. No hemos vendido nunca alegremente lo que significa un nuevo paso, porque un nuevo paso pueden ser 10 para atrás, pero vamos, ipso facto, si no se tiene cuidado, ¿no? Y una nueva llamada a la gratitud hacia los agentes sociales, porque en estos momentos, más que nunca, los ciudadanos nos tienen que ver trabajando juntos, pero sobre todo es que necesitamos trabajar juntos, porque aquí no estamos jugando el sí o sí. Si conseguimos recuperar la economía, será bueno para las empresas, será bueno para los trabajadores, será bueno para la ciudadanía,
será bueno para la política en mayúsculas, será bueno para todos. Y de eso es de lo que yo creo que tenemos que tener claro. Por mi parte, nada más. Y si luego queréis alguna cosa, estoy a disposición. Para cumplir con las normas higiénico-sanitarias, procedemos a la limpieza del atril y a continuación toma la palabra la secretaria general de UGT, Patrocinio Sánchez Escobar. Bueno, buenos días y muchas gracias, como siempre. La Unión General de Trabajadores, ante la firma de este Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Social y Económica de Extremadura, queremos poner de manifiesto la importancia y fundamental, y esto lo queremos remarcar mucho, del diálogo social, que durante esta pandemia, que todavía nos afecta, está demostrando una vez más la responsabilidad de los agentes económicos y sociales y el empeño de nuestras organizaciones, o que nuestras organizaciones han sido capaces de centrar en la solución de los problemas, respaldando a nuestras instituciones, exigiendo, evidentemente, su esfuerzo y colaborando con ellas, aunando fuerzas y voluntades para contribuir ante el gravísimo riesgo que nos afecta como país e individualmente a cada uno de nosotros. El virus nos ha colocado frente a una realidad evidente de que el daño podría ser grave, muy grave o incluso catastrófico, y así lo ha sido en muchos casos para muchas familias. Y nos ha empujado a poner el foco en el empleo y en el sostenimiento del tejido productivo. A diferencia de lo sucedido en otras crisis anteriores, durante esta ha habido una reacción rápida y consensuada, actuando en la doble vía de la protección de las personas ante la adversidad de manera inmediata y la protección de las empresas, que es también la de los puestos de trabajo, y sentando las bases para un regreso a la normalidad ordenado. De esta manera y fruto de la reflexión común, de la negociación y del acuerdo, se han adoptado medidas que han facilitado la hibernación de nuestro tejido productivo cuando ha sido necesario para frenar el avance de la epidemia y para proteger a las personas, mientras tanto, garantizando un nivel mínimo de ingresos a quienes se han visto afectados, por ejemplo, por el tema de los ERTE, o a la seguridad de que las dificultades, por ejemplo, para el pago del alquiler a las viviendas, para no añadir un problema ya de por sí suficientemente grave que la enfermedad traía. Mientras tanto, en apoyo a las medidas aprobadas por el Gobierno de España tendentes a garantizar una parada ordenada de la actividad, Extremadura hace un serio esfuerzo para respaldar la solvencia de sus empresas. En muy buena medida, sabéis que en Extremadura fundamentalmente pymes, micropymes y trabajadores y trabajadoras autónomos, facilitando líneas de crédito y avales para respaldar su solvencia. Nuestra región, su Gobierno y sus agentes económicos y sociales hemos demostrado una vez más con este acuerdo que es posible una reacción política y social a las dificultades fuera del empecinamiento y el cálculo electoral, centrada en la gente y sus problemas y buscando soluciones donde se priorice el bien común sobre los intereses individuales cortoplacistas. Creo que hemos dado muestra de esa responsabilidad. Entre las medidas que destacamos en este acuerdo que firmamos ahora, entre los aspectos que consideramos más importantes, queremos destacar el compromiso por parte de la Junta de Extremadura de complementar las prestaciones de las personas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, hasta alcanzar un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional a aquellos trabajadores que no lleguen a ello, en el que la Unión General de Trabajadores ha insistido especialmente. ¿Por qué? Hemos insistido muy especialmente durante esta negociación porque afecta a los más débiles, al segmento de personas trabajadoras de menores ingresos, a quienes cualquier pérdida de poder adquisitivo le causa severas dificultades, así como su incremento cuando existan cargas familiares, lo que contribuye también a concentrar el esfuerzo donde es más necesario. También, y no menos importante, son las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento del empleo, así como la contratación de personas trabajadoras cuyos contratos se han visto extinguidos durante el estado de alarma. Entendemos, por lo tanto, muy positivas también, de la misma manera, las que afectan a las personas trabajadoras en los centros especiales de empleo, cuya estabilidad en el trabajo es totalmente imprescindible para alcanzar su plena integración en el mercado laboral ordinario.
De la misma manera, también valoramos muy positivamente las medidas encaminadas a sectores que, por su peso en nuestro sistema productivo, resultan de vital importancia y que se han visto especialmente sacudidos por los efectos de las restricciones a la movilidad, como es el caso de nuestro sector agrario, ya suficientemente castigado de manera estructural por la internacionalización de los mercados y que debe ser garantía de futuro para el medio rural, así como las de la economía social, cuya función va más allá de la simple producción de bienes y servicios. Por tanto, sostener las empresas y el empleo, proteger a las personas y evitar que las consecuencias de la pandemia en nuestro sistema productivo son las claves de un acuerdo del que nos sentimos muy satisfechos y para cuya consecución hemos aparcado diferencias y hemos aparcado algunas cosas que evidentemente queríamos también que aparecieran, pero las aparcamos en interés del bien común, sobre todo para alcanzar los acuerdos que nos permitan afrontar el futuro con garantía y sin dejar a nadie atrás, que es una de las cosas más fundamentales por las que vamos a pelear en la salida de esta crisis. Por lo tanto, para finalizar, deciros que la Unión General de Trabajadores entiende que tras un impacto de dimensiones que la actual crisis amenaza con causar en nuestro sistema productivo, la recuperación de nuestra economía no puede conseguirse si se abandona a los trabajadores y a las trabajadoras y a las empresas y a su suerte, provocando una caída de la demanda interna de la que tardaríamos años en recuperarnos. Para evitarlo, la Unión General de Trabajadores seguirá insistiendo en la necesidad de que todos y todas tenemos que empujar, trabajadores, trabajadoras, empresarios y empresarias y los poderes públicos, por supuesto, en la misma dirección, de recurrir a todos los medios y recursos a nuestro alcance para esta vez sí volver a levantarnos como sociedad sin dejar a nadie atrás. Es nuestro lema. En esta crisis, todas y todos debemos ir juntos. Esta crisis no solamente la deben pagar los trabajadores y las trabajadoras. Entre todos debemos pagarla, debemos establecer medidas como esta y desde aquí aprovecho y vuelvo a pedir que la confrontación y el odio deben acabarse, que los partidos políticos deberían aprender. En el Parlamento no podemos vivir las situaciones que hemos estado viviendo durante este estado de alarma. Yo creo que deberían tomar ejemplo de los agentes económicos y sociales, tanto a nivel nacional como en Extremadura, que somos capaces de llegar a acuerdos y a diálogos para mejorar la vida de los extremeños y de las extremeñas. A continuación toma la palabra la secretaria general de Comisiones Obreras, Encarna Chacón Belmonte. Gracias, buenos días. Desde Comisiones Obreras queremos resaltar el valor del diálogo, de la negociación, de la concertación que nos permite establecer algunos requisitos básicos para poder llegar a solucionar los problemas que nos encontramos en este momento, esta crisis social y económica. A diferencia de la crisis del 2008, donde no hubo negociación ni hubo concertación, simplemente se establecieron las medidas a través de decreto y donde la parte más perjudicada fue la mayoría social, es decir, la clase trabajadora, donde vimos que se promovió las transferencias de de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital, donde se cercenaron derechos laborales, se perdieron derechos, también protección social y también se comenzaron la privatización de los servicios públicos. En esta crisis sí que hemos sabido que es una crisis social. Primero ha sido una crisis sanitaria, posteriormente está dando lugar a una crisis económica y crisis social. Y es cierto que el papel de la concertación se está demostrando a nivel de nuestro país, a nivel de nuestra región, es el único camino para poder salir de esta crisis. Sobre todo para evitar la destrucción masiva de empleos. Sabéis que las medidas que se han puesto en marcha, tanto a nivel confederal, a nivel de nuestro país, como las que se están poniendo, las que venimos hoy aquí a avalar con nuestra firma en nuestra región, significa precisamente eso, mantener el empleo en la pequeña y mediana empresa y también garantizar, porque fruto de esta concertación nos gustaría destacar para nosotros un elemento estrella y ha sido el garantizar a través del Gobierno, que asume esa responsabilidad, que ninguna persona en nuestra comunidad que esté en un ERTE cobre menos del salario mínimo interprofesional. Esta batería de medidas tienen un carácter muy coyuntural. Es cierto que están encaminadas a evitar el máximo deterioro, tanto social como económico, de nuestra región. Pero para Comisiones Obreras es imprescindible
que el dinero público, el dinero que se da a las empresas, revierta en calidad en el empleo. Tiene que ir ligado al empleo. Esto, como decíamos, son medidas coyunturales. Muy importante va a ser las que tomemos a partir de esa agenda de reconstrucción también en Extremadura, reconstrucción social y económica, y que va a abordar también problemas estructurales. Pensemos en el futuro también. Y eso estamos en condiciones, a través, como digo, de algo fundamental en nuestra democracia: hablar, dialogar, llegar a acuerdos, compromisos para toda la ciudadanía. Ese es el camino. Y el camino está en fortalecer social y económicamente el mercado laboral, porque solo así conseguiremos reforzar también nuestra región. Muchísimas gracias. Por último, toma la palabra el secretario general de la CREX, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Me da una alegría tremendo veros personalmente después de tanto tiempo, 3 meses en los que no hemos coincidido prácticamente con ninguno de vosotros, y es una alegría veros y agradeceros nuevamente vuestra participación y vuestra implicación siempre en todas las cuestiones que se os organizan, y reconoceros además como de esos tantos miles de trabajadores que habéis sido servicio esencial y que, jugando vuestra propia vida a veces y la salud, habéis estado ahí al pie del cañón dando servicios en donde prioritariamente han sido los sanitarios, sin duda alguna, que es lo que más en primera línea han estado, pero luego había muchos colectivos que estaban ahí, barrenderos, limpiezas, empresas de servicios, suministradores, transportistas, y también estabais los medios de comunicación. Por lo tanto, mi reconocimiento en nombre de la CREX a todos vosotros también y a vuestras empresas, porque habéis estado ahí en el día a día. Me vais a permitir también que, como es el primer acto así público, digamos, que tengamos, en nombre de la Confederación Empresarial, haga un recuerdo y traslademos nuestro más sentido pésame y condolencia a todas las personas que, por desgracia, han fallecido por motivo del maldito bicho que nos ha llegado de una manera improvisada o sobrevenida al menos, y darle todo nuestro apoyo moral y condolencias a los familiares, amigos y todas las personas que están alrededor. Hoy también es una sensación un poco extraña, porque es la primera vez que he firmado una cosa. Cuando lo firmaba y antes en el prolegómeno que hemos tenido con el presidente y las secretarias generales, decía, es la primera vez que vamos a firmar algo que ya está hecho, que nadie puede poner en duda. Cuando a veces, tantas veces se cuestionan, no, es que ustedes firman muchas cosas y de eso luego que hay, no, esto está ya hecho, esto está ya publicado en el DOE, y esto gracias a que hemos tenido una administración autonómica, un gobierno que ha sido eficiente al máximo en esta situación que requería urgencia, prisa, dedicación y trabajo constante, se ha conseguido. Yo por eso quiero agradecer muy especialmente a todo el Consejo de Gobierno todo el esfuerzo que han hecho para intentar atender, dentro de las medidas, de las posibilidades que tenemos, tanto comunidad autónoma desde el punto de vista de lo que el ordenamiento jurídico permite legislar o modificar de legislación, y tanto a los recursos presupuestarios. Creo que ha sido todo un acierto y un avance, porque estas medidas, he de decir una cosa, porque todas las empresas, todos los empresarios y empresarias que me estaréis escuchando, no son suficientes sin duda alguna, porque es muy grave la crisis que ha derivado de la crisis sanitaria y la crisis social en la que estamos ahora mismo inmersos, pero sin duda alguna eran necesarias, eran prioritarias y se han tomado. Por eso he de agradecer también muy especialmente al presidente de la Junta todo el esfuerzo que ha hecho, toda la empatía que ha tenido con el sector empresarial, y también a las 2 secretarias generales de los principales sindicatos de la comunidad autónoma, de UGT y comisiones, también esa claridad de idea que a través del diálogo social hemos sido capaces de ver que lo importante ahora era mantener a las empresas, porque manteniendo a la empresa íbamos a mantener el empleo. Y si en el corto plazo, por desgracia, había que destruir empleo, la única seguridad que tenemos de recuperarlo lo antes posible y de la mejor manera posible es teniendo las semillas de las empresas. Intentar que no se cierren empresas. Y para eso estas ayudas, que iban, como bien se han dicho ya antes, no os voy a cansar porque me imagino que tendréis la información, iban en la línea adecuada, iban para el mantenimiento, el fortalecimiento de las micropymes, de los autónomos, pero enfocada al empleo, iban para temas económicos y financieros que han complementado todas las ayudas que había por parte del Gobierno también, han ido también en línea de la movilidad, el transporte y la vivienda, que también era algo muy necesario en este periodo donde estábamos todos confinados, y han ido también para un
un tema que es importantísimo en nuestra región fundamentalmente, que era toda la cuestión del sector agroganadero y también del desarrollo rural. Muy importante, creo, la modificación y la simplificación administrativa que, derivada de esta pandemia, que si algo bueno va a traer es que nos ha obligado a hacer las cosas de otra manera distinta, como antes las hacíamos, y hacer nuevas cosas, pues sin duda alguna han traído también más agilidad. No solo son los recursos económicos que se han podido poner en estas medidas y que están ya ratificadas en los reales decretos, aprobados en su mayoría y ratificados incluso por la Asamblea de Extremadura, sino lo que va en la letra de ellos muchas veces, que sin ser recursos económicos aparentemente que salgan de la hacienda pública en el momento, sí van a traducirse en fortalecer, en quitarle palos a la rueda que siempre nos quejamos en el ámbito empresarial, a todas las trabas administrativas, van en la línea de simplificación de procesos, porque era necesario. Pero ahora es necesario, pero hemos tenido, reitero, un gobierno y unos equipos con los que hemos estado trabajando a través de las pantallas, por teléfono, sábados, domingos, a horas de la madrugada un poco indespectivas, si me permitís que reconociera, y a los que nada más que les puedo ofrecer gratitud en nombre de todo el colectivo empresarial, a ellos, a todas las personas, empezando de secretarios generales, directores generales, jefes de servicios, funcionarios de a pie, que han estado trabajando en conseguir que estas medidas vieran la realidad. Por eso, ¿cómo no vamos a estar satisfechos? Ya lo decían antes las personas que han intervenido. Más que satisfechos estamos, porque además esto es una realidad. En esta ocasión no hay que estar pendiente, que a veces sabemos lo que ocurre también, que diseñamos medidas que cuesta a veces implementar. Estas están implementadas, estas no están aquí. El otro día, la semana pasada, tuvimos la ocasión de participar, la CRES también, en la clausura de la cumbre a nivel nacional que hizo la COE, y allí os aseguro que nos reconocían a Extremadura como un referente en cómo fluye y cómo evoluciona y funciona el diálogo social. Algo que, por desgracia, aunque evidentemente creo que los agentes económicos y sociales estamos siendo líderes a nivel nacional también, pero todavía no se ha convencido al Gobierno de España y que espero que de una vez por todas sea consciente y tenga altura de mira para saber que a través del diálogo, que cuando ya conseguimos ponernos de acuerdo muchas veces patronales y sindicatos, como lo hemos hecho para la figura de los ERTE, para qué cobertura vamos a hacer, para que se acompañe, como hemos hecho en Extremadura, a las personas que cobraban menos de prestaciones que el salario mínimo interprofesional, para que también los sindicatos hayan apoyado medidas directas a los autónomos, a las microempresas, que se nos facilite la contratación. Todo eso se consigue primero, porque un gobierno luego va a empeñarse en defender otros intereses. ¿Sabremos nosotros lo que nos interesa y lo que necesitamos en este momento para poder llegar a esa recuperación lo antes posible y de la mejor manera posible? Y me vais a permitir ya para terminar un último mensaje. El mejor escudo que hay contra el bienestar social, digo a favor, para intentar proteger ese bienestar social que tanto ahora debemos de intentar preservar, es proteger a las empresas a día de hoy. Si protegemos a las empresas, estamos protegiendo el trabajo, estamos permitiendo que pueda existir trabajo. Si no ahora, que por desgracia se va a ver, y hay que ser muy claros en esto, que vamos a tener un descenso de puestos de trabajo, pero cuanto antes esperemos retomarlo con más fuerza si cabe y con mayor intensidad. Nada más y muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su intervención y muchas gracias también a los medios de comunicación, a los que nos siguen en la sala de prensa y también a los que nos siguen por videoconferencia. Si tenéis alguna pregunta en la sala. Vale, varias preguntas. La primera, el presidente ha hecho referencia a ese plazo de 14 días tanto desde el día 22 como del día 1. Esto hará que el fin de semana se replanteen esos protocolos, sobre todo de cara a espectáculos, de cara al fútbol, de cara a las piscinas naturales, de cara pues, a todo ese tipo de eventos o de aforos que están limitados ahora mismo. ¿Hago todas las preguntas o...? Venga. Bueno, vale. Otro, hay un asunto que está sobre la mesa que ha venido prácticamente sobrevenido, que es el teletrabajo. Ya se está hablando de regularlo a nivel nacional y quisiera saber un poco, una vez que hemos conocido esos primeros, cómo el Gobierno lo quiere plantear, pues también le quería preguntar tanto al presidente como a los agentes sociales qué piensan al respecto. Y también al presidente le quería preguntar, la semana pasada Almaraz ha tenido un par de paradas. Me gustaría saber, aunque no es su competencia, si han tenido contacto un poco de cómo va la central nuclear con el Consejo de Seguridad Nuclear y algún otro organismo. Respecto a la primera, efectivamente, de lo que se trata es de ir tomando decisiones en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Si dentro de los próximos, de la ventana de estos 14 días y de los siguientes 14 días, del 1
al 15 vemos que sigue sin haber un proceso de contagio mínimamente significativo, pues se pueden ir aumentando aforos o disminuyendo exigencias. Lo iremos viendo. Esto no es una foto fija, es una foto adaptada a cada momento en el que se va produciendo la realidad de cada momento, ¿no? Respecto al teletrabajo, yo creo que es muy importante, creo que ha permitido acelerar tendencias. Este COVID-19, además de otras muchas cosas, lo que ha hecho ha sido acelerar tendencias, es decir, cosas que ya se estaban viendo como posibles, lo que ha hecho ha sido convertirlas en reales, y una de ellas es el teletrabajo, pero hay que regularlo y regularlo bien. Hay elementos y aspectos del teletrabajo que, como hasta ahora no era una manera habitual de trabajar en nuestro país, pues no se entraba en las negociaciones para poderlo regular, hay que regularlo esencialmente bien, ¿no? ¿Y la tercera cuál era? Yo personalmente no he tenido conocimiento. Preguntaré a la consejera si le han trasladado algo, pero a mí no me han trasladado personalmente, no me han trasladado nada, ni ellos ni el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Alguna pregunta más? A ver ahora mejor. Lo que ha supuesto de movilización de recursos de dinero por parte de la Junta en los últimos 2-3 meses, estas medidas de urgencia, y en concreto la que ha supuesto también el complemento de los ERTE para los que no ganaban por debajo del salario mínimo interprofesional. Sí, el conjunto de medidas que hemos adoptado, incluyendo a las personas que hemos tenido que contratar para dar respuesta, en torno a 150 millones de euros. El paquete de medidas que se hizo para el impulso económico de autónomos, para completar los ERTEs, para los desempleados, 60 millones de euros de esos 150. Para completar los ERTEs depende del salario del trabajador, pero era un tope de... El global de los costes es 1 millón de euros. Y se trataba de completar hasta el salario mínimo interprofesional lo que estuviera recibiendo por el ERTE. Depende de lo que estuviera recibiendo. ¿Alguna cosa más? ¿Más preguntas? No. No sé si el turno de videoconferencia, es que no os vemos, no sabemos si queréis preguntar algo. Bueno, yo en cuanto a lo del teletrabajo, nosotros es evidente que estamos dispuestos a sentarnos con los interlocutores, en este caso de los trabajadores, para negociarlo. Lo que sí nos gustaría es que todo lo que hubiera que hacer para regular el teletrabajo se residiera en la negociación colectiva, porque los sectores no son los mismos. Quienes mejor conocemos las necesidades de los distintos actores que intervienen en una manera y otra somos las empresas y los trabajadores, y por lo tanto lo que se nos gustaría era que se nos diera un mandato, un tiempo natural para que en el ámbito del diálogo social, pero bipartito en este caso, entre representación empresarial y los trabajadores, pudiera llegar a esos acuerdos, que parece razonable que, habida cuenta que ha calado, como decía el presidente, esta metodología nueva que evita el presentismo, pues se regule, parece normal, pero si no, cuestiones como el borrador ya del decreto que ha metido el Gobierno, creo que es un error tremendo. Es un error tremendo porque lo primero es empezar ya a estigmar como siempre y poner en la mochila de los de casi siempre, que son de las empresas, nuevas obligaciones, nuevos gastos, que quizás lo que van a hacer es dificultar precisamente o que volvamos para atrás en lo que hemos podido avanzar en estos meses de pandemia, en la evolución del teletrabajo, que yo creo que con un orden y concierto todos estamos de acuerdo en que aporta también bondades, desde el punto de vista que veníamos reclamando hace mucho tiempo, como la conciliación, el permitir que cada persona se organice más su tiempo de trabajo de una manera que no sea ya horario, sino sea trabajo y productividad que uno desempeña. Por lo tanto, esto lo que puede hacer es lastrar y que volvamos para atrás, porque al final la decisión del teletrabajo, se quiera o no se quiera,
va a residir siempre por la decisión empresarial que permita, lógicamente, esta situación a los trabajadores. Pero nosotros somos conscientes que también habrá trabajadores que a lo mejor no tienen los medios necesarios para desarrollar ese trabajo en su domicilio y haya que compensarlo de alguna manera. Pero reitero, por favor, y lo pido claramente, que nos dejen a los que somos capaces de cerrar convenios, ponernos de acuerdo en qué hay que pagar, qué hay que cobrar, qué vacaciones tenemos que tener, que nos dejen también regular el teletrabajo, porque, reitero, los sectores y las distintas actividades no tienen nada que ver una con otra como para que ahora se haya metido en el fregado el Ministerio de Trabajo de que va a sacar una regulación. Creo que es un error tremendo. Pues si no hay nada más. Sí, yo muy brevemente también. Ay, perdona, que estoy aquí invadiendo. No se preocupe. Bueno, desde Comisiones Obreras esto lo tenemos muy claro. Obviamente hay que legislar. Mira, mientras no finalice la reforma laboral, sobre todo la del 12, donde a la parte, en este caso más frágil, que hemos sido los trabajadores y trabajadoras, esa descompensación exista, efectivamente, hay que legislar sobre el teletrabajo como una nueva forma de trabajo, como hay que legislar sobre otros muchos elementos. Y lo que está muy claro, y desde Comisión Obrera lo tenemos muy claro, que los medios de producción los tiene que poner la empresa. A ver si nos vamos a convertir en rider ahora, que vamos a tener con la bicicleta. Los medios son de la empresa. La ubicación puede ser por interés propio, porque además debe ser estrictamente voluntario, evidentemente los tendrá que facilitar. Y partiendo de esa premisa, entendemos que es fundamental que haya una norma general que luego efectivamente se podrán regular algunos aspectos dentro del ámbito de la negociación colectiva, pero fundamentalmente tiene que ser a través de una normativa de carácter estatal y que a todos los trabajadores y trabajadoras de este país nos acoja. Incorporarlo dentro del propio Estatuto de los Trabajadores, que hay que modificar y hay que adaptar a la nueva realidad laboral. Y una última cosa que quería decir, el tema del teletrabajo no debe convertirse en la herramienta para la conciliación, porque esto va a volver a feminizar de nuevo la conciliación y la familiar. Por lo tanto, entendemos que las medidas de conciliación deben ser siempre colectivas y deben ser públicas para que todos los trabajadores y trabajadoras se puedan acoger a ellas. Insisto, regulación del trabajo, del teletrabajo. Gracias. A ver, tampoco voy a decir mucho nuevo porque está claro que aquí la patronal y nosotros no estamos totalmente de acuerdo, en algo tenemos que estar en desacuerdo. Nosotros entendemos que el teletrabajo efectivamente tiene que estar regulado y que haya un borrador, no nos parece mal, sobre ese borrador empezamos a trabajar, igual que hemos trabajado otras cosas con el Gobierno, los sindicatos y la patronal, pero está claro que el teletrabajo no se puede convertir en estar trabajando durante un montón de horas, durante todos los días de la semana, sábado, domingo, festivos, etcétera, etcétera. Y evidentemente los medios los tiene que poner la empresa, está claro, dentro de una norma, es decir, todo hay que negociarlo, porque claro, lo que tampoco podemos escuchar son cosas como que en vez de coger trabajadores de aquí, me voy a coger trabajadores en Brasil, en Egipto, ni se sabe dónde. Entonces, el trabajo tiene que estar regulado. Nosotros entendemos que el borrador, en principio, no es mal momento o mal punto de partida, es un buen punto de partida y a partir de ahí pues nos sentaremos a negociar y lógicamente está claro que tendremos que llegar a acuerdos. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera de comisiones, que el teletrabajo no se puede convertir en una medida de conciliación porque efectivamente, si no la mayoría del teletrabajo lo van a realizar las mujeres, porque hemos tenido durante este periodo muchas videoconferencias y hemos visto a muchas compañeras en casa con los niños pues al lado atendiéndolas a la misma vez que estaban trabajando. Por lo tanto, una regulación exhaustiva y, lógicamente, nosotros no tenemos ningún problema que sea el Gobierno el que ha presentado un borrador y a partir de ahí negociemos. Pues nada más, muchas gracias.